Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda su profesor William Ríos del curso de razonamiento verbal. ¿Qué tal muchachos? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Buenas tardes, Sí, profesor. profesor, sí se lo escucha. A ver, saludamos. A la Noca Paredes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, hola. Buenas tardes, profesor, sí le escucho. A ver, a ver. Muy bien, buenas tardes. Andrea Lozada, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, hola. Sí, profesor, buenas tardes. Bien, Andrea, muy bien, buenas tardes. Saludamos a Diego Jonathan Quiñones, buenas tardes. Enzo Saldaña, buenas tardes. Fátima. Buenas tardes, Ballena. profesor. Muy bien, gracias. Fátima Ballena, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Muy bien, muchas gracias por su saludo, muy bien. Lenin Corales, ¿cómo estás, Lenin? Muy bien, profesor. Me alegro, Lenin, muy bien, gracias. Rodolfo Sánchez, buenas tardes. Hola, hola, Rodolfo. José Buenas Ramones, tardes, ¿cómo profesor. estás? Ajá, muy bien, gracias, sí te escuché. Bien, muchachitos, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Recordemos profesor. brevemente, bien, Diego, gracias, buenas tardes. Recordemos brevemente los temas que ya hemos trabajado. Hemos desarrollado el tema de relaciones semánticas, lo recuerdas, ¿verdad? Hemos trabajado el tema de analogías. La clase pasada hablamos de conectores lógico-textuales, hablamos de la importancia, ¿sí? Recordarás tú la semana pasada, ¿no? La clase de la semana pasada. El día de hoy trabajaremos un tema importante que ya nos va a ir abriendo las puertas de lo que es ya la comprensión lectora, ¿ya? Ese tema es el de eliminación de oraciones. Mucha atención a esta clase, es una clase muy importante, repito, desde la clase pasada, los conectores son uno de los recursos muy importantes para, se va a convertir en una herramienta muy valiosa que todo buen lector debe emplear siempre en su proceso de lectura. Recuerda que una de las funciones de los conectores lógicos era dotar de sentido al mensaje del texto. Entonces, nosotros aprendemos la función que cumplen los conectores, podemos entender cuál es el sentido que el autor le va dando a sus pensamientos expresados a través del texto. Bien. Y también con ese propósito de convertirnos en mejores lectores cada día, este tema es muy importante. Eliminación de oraciones, ¿ya? Comenzamos entonces. Eliminación de oraciones. Vamos a definir qué es el ejercicio de eliminación de oraciones. Veamos, dice, es un ejercicio que consiste en identificar, ojo, identificar entre un conjunto de 5 oraciones aquella que se sale del tema o repite información ya expuesta. Como podemos entender, hay dos posibilidades o hay dos formas para eliminar una de las oraciones. Hay dos criterios. Se elimina la oración, dice que se sale del tema. ¿A qué significa salirse del tema? Salirse del tema significa tratar un tema distinto, diferente al que las demás están tratando o desarrollando. A eso se le llama salirse del tema. Romper la coherencia del texto. Recuerden, muchachos, que la coherencia es una propiedad del texto que consiste en que todas las ideas que el autor tome en cuenta para poder expresar su pensamiento, todas esas ideas deben coincidir en el mismo tema,
Deben tener el mismo tema. Si no tienen el mismo tema, entonces se está faltando a esta propiedad del texto y pierde su condición de tal, ¿ya? Entonces, para que un texto sea tal, debe tener coherencia. Todas sus ideas tienen que girar en torno al mismo tema. Bien, y cuando dice repetir información ya expuesta, se refiere a que no es necesario que uno esté redundando en las mismas ideas, porque eso entorpece la fluidez del mensaje. Si ya se dijo, si ya se expresó una idea, ¿para qué volverla a repetir? Si bien es cierto en el lenguaje oral, a veces es necesario reiterar algunas ideas con el propósito de remarcar, con el propósito de enfatizar. De repente es un contenido importante, como ocurre en las clases, ¿no? Nosotros los profesores reiteramos ciertos contenidos con un propósito, ¿verdad? Con el propósito de remarcar, ¿ah? Resaltar su importancia o necesidad de que sea considerado y aprehendido, ¿no? Capturado, captado. En la comunicación escrita esto se convierte en innecesario, puesto que si está escrito, basta levantar la mirada y recoger nuevamente la información, ¿ya? Esa es la diferencia entre lo escrito y lo hablado. En lo hablado sus disculpas, ¿no? Y a veces es necesario decir, valga la redundancia, ¿no? Como una especie de disculpas, pero en el texto no, ¿ya? En el texto escrito me refiero, porque recordemos que el texto puede ser de doble naturaleza, oral o escrito. ¿Sí? Bien, vamos justamente a profundizar lo que acabamos de mencionar. Este tipo de ejercicio se fundamenta sobre dos principios. Este tipo de práctica descansa sobre dos principios muy importantes en la producción de textos o redacción de textos, ¿ya? Ahí tenemos estos principios. La unidad temática y la economía del lenguaje. Es lo mismo que he dicho hace un instante, solamente que vamos a formalizarlo, ¿ya? La unidad temática. Unidad significa, pues, uno, y temática se refiere al tema. ¿Qué significa? Que el tema que uno exponga en un texto tiene que ser un tema único. Quiere decir que todas las ideas tienen que girar sobre el mismo tema. Si hubiera una oración que trata un tema diferente, esa oración está haciendo perder su condición de texto. Algunas personas piensan que un texto es un conjunto de oraciones, nada más. No, 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 no. Es más que eso. Porque yo puedo colocar, pues, una sucesión de ideas que tratan distintos temas. Y por mucho que le dé la forma de texto, eso no es texto. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo uno la primera idea que habla sobre la crisis económica, la segunda idea que habla de el resultado de los últimos partidos de la selección rumbo a Qatar, la tercera oración, ¿no? Punto seguido, esta oración que está hablando pues de un feminicidio, una noticia de último momento, o de repente la cuarta oración trata sobre acerca de el reinicio de las clases, ¿no? Escolares, etcétera. Y ahí tengo 4 oraciones consecutivas y le puedo dar el aspecto, entre comillas, de un texto, pero no lo es. ¿Por qué? Porque ahí hay 4 temas distintos, ¿verdad? Tú lo entiendes así. Entonces, a partir de ahora hay que tomar las cosas muy en cuenta, muchachos, ¿ya? El texto no solamente es un conjunto de oraciones, sino que es mucho más que eso, mucho más que eso. Estamos, tiene que desarrollar el mismo tema. Si no desarrollan el mismo tema, se pierde la condición de texto. Vamos a ver, unidad temática. Dice, es un conjunto integrado de oraciones que informa coherentemente, que sí, con mucho sentido, acerca de un tema. Un tema único. ¿Estamos? Tema único. Entonces, ahora que sigamos viendo las siguientes diapositivas, hay que tomar muy bien en cuenta esto, muchachos, ¿ya? Si hubiera una oración que trata un tema diferente al de las demás,
al de las otras, entonces esa sería la respuesta. Ese es el término que, perdón, esa es la oración que se debe eliminar. Eliminar. ¿Ah? Y el otro criterio se llama economía del lenguaje. Lo que decíamos hace un instante. Nosotros cuando queremos expresar nuestro pensamiento y queremos llegar claramente a nuestro receptor, a nuestro público, debemos emplear las palabras necesarias, necesarias, ¿ya? Porque si estamos redundando, repitiendo, redundar significa repetir de modo innecesario. Si redundamos, entonces vamos a entorpecer la fluidez natural que debe tener todo proceso comunicativo, ¿ya? Rompemos, ¿no? Estamos entorpeciendo el discurso que está o queremos exponer. La economía del lenguaje, ¿ya? Repito, es un principio muy importante. Emplee las palabras y las ideas suficientes y necesarias para ser entendido. Nada más. Muy bien. Vamos entonces a señalarlo de este modo. Economía del lenguaje. Es la tendencia o predisposición natural de expresar los pensamientos de modo conciso. Profesor, ¿qué debo entender de modo conciso? Significa de modo claro, exacto, preciso. ¿Ya? Eso es conciso. Breve, pero claro. ¿Ya? No significa breve en la medida que yo vaya a escatimar o estar ahorrando palabras que debería emplearlas. No, no. Son las palabras mínimas necesarias, precisas para poder exponer un pensamiento, emitir un juicio. Ajá. Estamos. Muy bien, muchachos. A ver, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, por favor, hágamelo saber. Escríbeme a través del chat, activa tu micrófono. ¿Alguna duda? No, no hay dudas. Muy bien. Avanzamos entonces. Eliminación de oraciones. Vamos a hablar de los criterios para eliminar. Como bien lo hemos dicho en la definición, nos dan un conjunto de 5 oraciones. De esas 5 oraciones debemos eliminar necesariamente una. ¿Correcto? En la Universidad Peruana, en el examen de admisión, bueno, hay varias universidades que en su proceso de admisión preguntan sobre este tipo de contenidos. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Y en la UNI le llaman información eliminada, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Información eliminada, es lo mismo, eliminación de oraciones. Católica le llama supresión de enunciados, es lo mismo. Ajá, supresión de enunciados, es lo mismo. La Universidad de Lima, en su examen de admisión, propone ejercicios también de esta naturaleza. La Universidad Federico Villarreal también propone ejercicios de este tipo. La Universidad Nacional de Callao también propone en su examen de admisión. La Cayetano Heredia también propone ejercicios de esta naturaleza. ¿Ya? Bien. Y fuera también de nuestras fronteras, ustedes saben pues que también preguntan sobre razonamiento verbal. Es más, razonamiento verbal no es una creación nuestra, llega, perdón, a nuestra realidad después que ya estuvo bastante dispersa en algunos países, ¿no? En muchos países en Latinoamérica, ¿no? México, Colombia, ¿verdad? Venezuela, Chile, y a través de Chile llega pues a Argentina y Chile ingresa al Perú. Bien. En el extranjero preguntan a veces con la posibilidad de que se elimine 2 oraciones. Ajá. Aquí solamente una tiene que eliminarse, solamente una. Bien. Vamos a ver, criterios. Vamos a hablar del primer criterio, ¿ya? El más común, por decirlo de una manera. La discordancia. Podemos llamarle de muchas formas, ¿ya? Se le llama discordancia, se le llama impropiedad, se le llama inconexión, se le conoce con el nombre de inatingencia, se le conoce con el nombre de la no pertenencia, ¿ya? Hay muchas formas, Pero se trata de lo mismo, pues, ¿no?
La forma el nombre varía, tiene distintas maneras de expresarlo, pero el contenido es el mismo. ¿Qué dice la discordancia? Dice lo siguiente: se elimina la oración que no tiene nada que ver con el tema clave del texto. El tema. Lo que decíamos hace un momento. ¿Correcto? Si estamos hablando, por ejemplo, de la vacancia presidencial, todas las oraciones que debemos emplear al tratar ese contenido tienen que girar en torno a la vacancia presidencial. No puede haber una que se salga de ese tema clave. El tema clave es la vacancia presidencial. Entonces, pues muchachitos, hay que entender, si hubiera una oración que se sale del tema, que señala un tema diferente, entonces esa hay que eliminarla. ¿Estamos? Vamos a ver. Vamos a ver. Ejemplo. A ver. Ahí está. Busca el tema clave y dime qué oración no satisface o no desarrolla ese tema clave. A ver. Levante la manito, te voy a escuchar. Acción. La oración 3, profesor. A ver, nuestra alumna Annelise, me parece, sí, sí. Nos ha dicho la oración 3. Analice, ¿verdad? Analice. Muy bien. Perfecta, perfecta tu respuesta. Muy bien, vamos a anotar como Es siempre Alanis, profesor. tus buenas intervenciones. Ujú. Bien. Annalise nos dice, profesor, ahí se elimina la número 3. Y si yo le pregunto a Annalise, ¿cuál es el tema clave? ¿Qué me diría Annalise, por favor? El tema clave es sobre el caballo de Troya. ¿Cuál sería el tema clave? El caballo de Troya, Ahí profesor. está en nuestra imagen el tema clave, ¿no? Veamos, trabajemos. Uno, a ver, todos conmigo dicen, el mito del caballo de Troya, el mito del caballo de Troya ha llegado hasta nuestros días y ha adoptado además nuevos significados. La narración, cuando dice la narración, se refiere al mito del caballo de Troya, ¿sí o no? Cuenta que los griegos, como no conseguían vencer a sus enemigos troyanos tras 10 años de guerra, utilizaron una estratagema. ¿Qué es una estratagema, señores? Una estratagema es una táctica, una estrategia para conseguir, para lograr, para alcanzar un propósito, ¿correcto? Ese es una estratagema. Obviamente, pues, es bastante ingeniosa, ¿no? Este método utilizado tiene que ser ingenioso, novedoso, que sea distinto a lo que ya se ha utilizado, porque lo que ya ha utilizado supone que para que estemos buscando un nuevo proceder, entonces lo novedoso o lo ya usado no nos es muy provechoso, ¿correcto? Bien. La 4 dice,
Construyeron un enorme caballo de madera. Este va a hablar de la estratagema, ¿no? En otras palabras, va a hablar del mito del caballo de Troya, ¿no? Dice, un enorme caballo de madera que dedicaron a los dioses. Lo dejaron frente a las murallas de la ciudad de Troya e hicieron creer a los troyanos que se marchaban, ¿no? Eso es parte de la estrategia, engañarlos, pues, ¿no? 5 dice, en realidad, en el interior del caballo, se escondían los mejores guerreros griegos que acabaron con los troyanos. En otras palabras, colocaron el anzuelo, colocaron el cebo y los troyanos mordieron la carnada. Cayeron en el engaño. Eso es una estratagema, ¿no? Un método muy ingenioso, ¿ya? Que nos va a llevar pues al logro de un propósito. En este caso, los griegos querían entrar a la ciudad de Troya y destruirla, y así lo lograron. Bueno, como podemos notar, todo el ejercicio se desarrolla en torno al concepto clave o al tema clave del caballo de Troya. En cambio, el número 3 no habla para nada de ello. La 3 dice, la Ilíada, está hablando pues de la obra, es una obra enmarcada en la guerra de Troya, pero no me está hablando de el caballo de Troya, que es tema específico. La 3 es muy general, por lo tanto, es la que se debe eliminar, ¿ya? La que se debe eliminar es la número 3. La 3. ¿Por qué? Por lo que dice la definición, pues, de este criterio, no tiene nada que ver con el tema clave del texto. El tema clave, el caballo de Troya, la 3 habla de la obra, pero no especifica el caballo. Es muy general, ¿ya? Como es general, es imprecisa. Ya está. La respuesta es, ahí está. Muy bien. Eliminada la número 3. Bien. A ver, una preguntita. Voy a poner 2 puntos que responde esta pregunta. ¿Quién fue el que ideó la creación de este caballo? ¿Quién fue? Annalise. ¿Quién fue? Ulises. Ulises. Annalise, te escucho. Ulises, profesor. ¿Quién fue el talentoso que ideó este caballito? Hola, hola, hola. Ulises. Escriban en el chat, por favor, muchachitos. Acá está. Annalise, fue muy bien, el famoso Odiseo o Ulises. Muy bien, Annalise. Listos. Eso es la discordancia, ¿ya? La discordancia. Se elimina la oración que trata un tema distinto al desarrollado por las demás. Y hay una forma clave de reconocerlo, ¿no? Porque no tiene el concepto fundamental que las demás desarrollan. Existe el otro criterio llamado redundancia. Redundancia. Ya hemos mencionado algo acerca de la redundancia, ¿no? ¿Qué es la redundancia? Dice, bueno, como criterio de eliminación, se elimina la oración que repite de modo innecesario lo expresado por otra, o sea, por otra oración u otras oraciones. También puede ser, ¿no? Puede ser que lo que diga la primera, la número 2 está repitiendo. Y si la 2 es la que está repitiendo la primera, entonces la que se elimina es la número 2, porque la 2 es la que repite a la anterior. La 1 no está repitiendo nada porque es la primera que está exponiendo el tema, ¿ya? Si la 2 dice lo mismo que la primera, se va a la 2. La 2 es la que está repitiendo. Ahora, ¿qué pasaría si lo que dice la 1
una parte está en la número 2 y otra parte de la 1 está en la número 3. La que se va es la primera, porque la información de la primera está distribuida en la 2 y la 3. Si yo leo la 2 y leo la 3, ya entenderé lo que el contenido de la oración 1 y ya no es necesario que esté la número 1. ¿Ves? Entonces, a eso nos referimos, que se elimina la oración que repite de modo innecesario lo expresado por una u otras oraciones. Ya está. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo sería? A ver. Ejemplo. A ver, muchachos. Levante la manito y me da su respuesta. Acción. Muy bien, Lenin los envía su respuesta. Correcto, muy bien, Lenin. Felicitaciones. Veamos. Ahí está. Ahí está el ciervo volante macho. Es una especie de escarabajo, ¿no? Ese es el ciervo volante macho. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a leer con paciencia para ir comprendiendo. Repito, este tipo de trabajo lo que busca es aproximarnos, ¿ya?, a lo que es coherencia textual. Repito, este tipo de trabajo nos aproxima a lo que es la coherencia textual. La coherencia textual es un principio que consiste en que todas las oraciones que conforman un texto desarrollan siempre el mismo tema. Todas las ideas del texto siempre giran en torno al mismo tema. Eso es lo que quiero lo que se pretende que ustedes graben muy bien en sus pensamientos, ¿ya? Grábenlo. Bien, ¿listos? Todos conmigo, ¿ya? Todos conmigo, atentos. Repasen lo que vamos a comentar. Dice, el ciervo volante macho es la especie más grande de coleóptero escarabeiforme. Que es un tipo de escarabajo, pues, ¿no? Le viene escarabeiforme. Es un tipo de escarabajo de Europa, ¿correcto? Bien. El ciervo volante, mira cómo está reiterando un concepto anterior. Ajá. El ciervo volante, ahora continúa. El ciervo volante. De ahí ya vamos nosotros ir entendiendo cuál es el tema, el sujeto del texto. Cuando decimos tema, es sujeto del texto, ¿ya? El sujeto, de quién se dice. O puede ser también un asunto, pero sigue siendo sujeto del texto. Por ejemplo, el texto está hablando acerca de la caída del dólar. ¿Ya? La caída del dólar es el asunto y también es el sujeto del texto. Bueno, seguimos.
suele alcanzar el tamaño del ancho de una mano humana. El ancho de una mano humana. Ustedes muchas veces han visto escarabajos pequeñitos, ¿no? Pequeñitos, pero este de aquí dice que llega a ocupar prácticamente la palma humana, ¿no? Muy bien. El volante macho es poco común. Está en peligro de extinción y solo se puede ver al anochecer durante los meses de junio y julio. El ciervo volante es de gran tamaño y está en vías de desaparecer. Hacemos una pausa, muchachos, porque estas dos últimas ideas mencionadas en la 4 ya han sido expuestas por otras. Vamos a ver. Cuando dice que el ciervo es de gran tamaño, el ciervo volante es de gran tamaño, eso lo dijo la 1. Lo dijo la 1. Y la 2 me dio un ejemplo para remarcar esa idea. ¿Sí o no? Dice del ancho del tamaño del ancho de una mano humana. ¿Ya? La 1 y la 2 ya me dieron la idea de su tamaño. Es grande, es uno de los escarabajos más grandes, ¿no? Y luego en la número 3 dice que está en peligro de extinción. Si ya mencionó esos dos temas, ¿para qué volver a citarlos? ¿Ah? ¿Para qué volver a citarlos? ¿Correcto? Ahora, tendría un sentido de volver a citarlos si es que voy a hablar otros aspectos respecto de ese hecho. Pero si no voy a hablar otros aspectos de ese hecho, solamente lo estoy citando, no estoy aportando más y eso ya está expresado, ¿correcto? Entonces hasta ahí me parece que la 4 es la que se va a eliminar. Y en la número 5 dice, este impresionante ciervo volante, ¿ve? Como sigue en el mismo tema, es amante de los bosques maduros y abiertos con robles centenarios y de los jardines con árboles frutales. Bueno, nos está señalando en qué hábitats, ¿no? Se encuentra, ¿verdad? ¿Qué ámbitos de la naturaleza son sus favoritos para poder allí vivir? Muy bien. Ya tenemos la respuesta, muchachitos. La respuesta a en este ejercicio es la número 4. ¿Ya? La 4 por redundancia. Por redundancia. Redundancia. Bueno, lo menciono, de repente puede venir en el futuro y ustedes ya están prevenidos. Existe un caso que es una falsa redundancia. Escúcheme. ¿Cuándo será falsa redundancia? Cuando solamente repite, pero de modo parcial. ¿Correcto? Por ejemplo, yo digo, Pepito está enfermo, ¿verdad? Pepito está enfermo y faltó a clases. ¿Correcto? La número 2 dice, Pepito no podrá viajar o no podrá participar de la excursión porque está enfermo. Si nos damos cuenta, en la 1 y en la 2 están hablando de que Pepito está enfermo, pero en la 1 nos dan otras circunstancias que generan su enfermedad, no asistir a la escuela. Y en la 2 nos hablan de otras circunstancias que tampoco se podrá dar, que no podrá participar de la excursión que ya está programada, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una parte que repite, Pepito está enfermo, pero nos brindan otra información que nos permite entender mejor un tema. Entonces, en ese caso, no hay redundancia, solamente hay existe una falsa redundancia, ¿ya? ¿Correcto? Porque además nos brindan otros datos. En ese caso, ninguna de las dos se va a eliminar, pues, ¿no? Bueno, en este caso sí. El de gran tamaño está en la 1. Bien desaparecer está en la 3. Esa es la que se elimina. Es la que se elimina. Ahí está justamente el tema central. Las características y peligros de extinción del ciervo volante. El tema, el ciervo volante. El tema central, las características y peligros de extinción del ciervo volante. ¿Ya? Tema es el sujeto. El tema central es el sujeto antecedido por lo que se dice acerca de él. ¿Ya? Oración eliminada, la 4. Ahí está la 4, muy bien. Ya está. Ahora sí, muchachos. Ya hemos
revisado qué cosa es la eliminación de oraciones. Hemos hablado de cuáles son los criterios para eliminar, una oración. Vamos a pasar ahora a la práctica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Vamos felicitando a Annalise, a Lenin y a Andrea Lozada, ¿ya? Nos han brindado las respuestas correctas hasta el momento. Les pedimos que sigan participando. ¿Alguna duda, por favor, hasta aquí? ¿Alguna duda, muchachos? Bien. Seguimos entonces. Atentos, muchachos, ¿ah? Atentos, atentos. Comenzamos. Ejercicios de eliminación de oraciones. Ejercicio 1. Ahí está el ejercicio. ¿Ya? Piensa bien. Y en el chat me escribes, ¿ya? 1, la respuesta tal. ¿Y por qué? ¿Ya? El criterio. Discordancia o redundancia. Vamos, muchachos. Medio minuto. Perdón, escúchenme, muchachos. Colocan 1 y señalan el número que eliminan. Se elimina la 2 y al costado discordancia o redundancia. ¿Ya? ¿Listos? Así nomás. 1, el número que se elimina y el criterio, discordancia o redundancia. Vamos. Okay. Bien, muchachos. Saludamos a nuestra alumna Andrea Lozada. Muy bien, Andrea. Felicitaciones. Atentos, vamos a explicar, ¿ya? Vamos a explicar para que todos comprendan claramente de qué trata esto. Dice el ejercicio. Para comprenderlo mejor, vamos a colocar una imagen, ¿ya?
Ahí está. Veamos. Atentos, ¿ah? Atentos, muchachos. Atentos, atentos, atentos. Listos, comenzamos. 1. A 600 metros de profundidad. Miren, muchachos, ¿ah? 600 metros de profundidad. ¿Correcto? A esas profundidades se le llaman zonas abisales, ¿no? A-B, con B labial. Abisal significa relativo a la profundidad, ¿no? Abisal. Son peces, pues, abisales. A 600 metros de profundidad merodea el pez ojos de barril, cuya visión es singular. Lo que parecen los ojos del pez, ojos de barril, son ventanas nasales. Acá está, ahí está la imagen. Aquí vemos, ¿no? Dos orificios que parece que fueran ojos. Esos no son sus ojos, esos son, digamos, sus fosas nasales, ¿ya? Son sus fosas nasales, ¿correcto? Eso es lo que está diciendo la número 2. 3. Los ojos reales del pez, ojos de barril, son tubos coronados por lentes verdes que capturan la luz. Acá, estos de acá son sus ojos. Estos son sus ojos. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Miren cómo es la vida en esas profundidades. Bien. Repito. Los ojos reales del pez, ojos de barril, son tubos coronados por lentes verdes que capturan la luz. Los ojos verdes del pez, ojos de barril, le permiten capturar la luz y medir distancias. 5. El pez, ojo de barril, a través de los tubos coronados, pueden medir la distancia entre la boca del pez y su presa. Ya. Bien, voy a subrayar, voy a resaltar la oración que se debe eliminar. Y eso fue lo que hizo nuestra alumna Andrea. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. ¿Ya? Profesor, ¿por qué es la 4? Bien. Voy a subrayarlo con este color, verde. Cuando dice, los ojos verdes, acá le está diciendo, en la 3 dice, los ojos reales del pez ojo de barril son tubos coronados por lentes verdes. A eso le llaman pues los ojos verdes. Los ojos verdes del pez. Seguimos. Los ojos verdes del pez ojo de barril le permiten capturar la luz. Acá está. Capturar la luz. Y medir distancias. Eso que dice en la número 4, medir distancias, está acá. Pueden medir distancias. ¿Sí? Entonces, lo que dice la 4 está en la número 3 y en la número 5. ¿Ya? Si te das cuenta, la 5 nos dice para qué miden las distancias. Miden las distancias, sus ojos le permiten medir distancias entre su boca y su presa. Quiere decir que esos ojitos les sirven pues para cazar, ¿no? Para alimentarse. ¿Ya? En cambio, la 4 no dice una función, simplemente menciona para qué sirven los ojos verdes del pez, ojos de barril. Ya está. Se elimina la número 4. ¿Por qué? Porque está redundando lo que dice la 3 y lo que dice la 5. Profesor, ¿cuál sería el tema central? Ahí está. La función y características de los ojos del pez, los ojos del pez, ojos de barril. Recuerda, ¿cuál es el tema? El tema vamos a subrayarlo. El tema es el pez, ojos de barril. ¿Qué se dice del pez, ojo de barril? Se dicen
la función y característica de los ojos. Y como hemos visto, son dos las funciones, ¿no? Capturar luz y medir distancias. ¿Ves? Lo segundo, escúcheme con atención, ¿ah? Escúcheme con atención. Lo segundo se llama tema. Lo segundo se llama tema. Esto es tema. No lo olvides, ¿eh? Eso es tema. Y lo primero se le conoce con el nombre de aspecto específico de desarrollo. Eso es. Vayan aprendiendo esos términos, muchachos. Vayan aprendiendo esos conceptos, ¿ya? ¿Qué es el tema? Es de quién se habla en un ejercicio, de quién o de qué se habla en un ejercicio. ¿Y qué es el aspecto específico? Lo que se dice del tema. Vayan recordando esos conceptos, ¿ya? En la medida que ustedes los recuerden, los aprendan, vamos a ir conociendo mejor y entendiendo mejor lo que es la estructura de un texto, la composición de un texto, qué es el tema central, cómo nos vamos a aproximar al contenido esencial de un texto, etc. Bien, recuerde que vamos a rematar nuestro breve ciclo vacacional eh, hablando de comprensión de lectura, así que por favor, mucha atención. Bien, saludamos y felicitamos a Andrea. Viene la segunda prueba de fuego. Ah, perdón, que quede claro. Oración eliminada, la número 4. Criterio, redundancia. ¿Ya? Ahí está. Criterio, redundancia. Seguimos entonces. Vamos al ejercicio número 2. A ver, a ver. El primero que acierte le ponemos sus puntos y comenzamos la explicación. ¿Cuál se elimina y cuál es el criterio? A ver, muchachos. Vamos. Acción. Muchachitos, pongan el número del ejercicio. Número de ejercicio. Se elimina la oración tal u oración eliminada tal y luego criterio. ¿Ya? Si no nos confundimos con las entregas anteriores. Criterio, 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 muchachos, vamos. Discordancia o redundancia, no se olviden.
Enzo Saldaña, su respuesta. Fátima, su respuesta. José Ramones. Juan Lenin Corrales, su respuesta. Rodolfo Sánchez Trujillo, su respuesta. Estoy esperando. Vamos, vamos. Bien. Felicitamos a Diego. Diego Quiñones. Muy bien. Felicitaciones. Atentos, muchachos. Atentos, atentos. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Primera oración dice, la memoria no es un sistema unitario. En otras palabras, no existe un solo tipo de memoria. Eso está diciendo. No hay solo un tipo de memoria. O no es, la memoria no es única. Hay diversos tipos de memoria. Eso está diciendo la 1. 2 dice, nuestro sistema de almacenamiento temporal se denomina memoria de corto plazo. 3. La memoria de largo plazo, ¿ve? Es otro tipo. Posee una capacidad ilimitada y permanente de almacenamiento de información. 4. La información del exterior es recibida inicialmente por una memoria denominada memoria de almacén sensorial. Ya van 3 tipos ya. 5. La memoria de largo plazo se compone a su vez de otras memorias, procedimental, semántico y episódica. Conclusión. ¿Hay un solo tipo de memoria? No. Hay diversos tipos de memoria. La que se debe eliminar es la primera. Porque si la primera, imagínate que la primera no esté. ¿Ya? Hagamos de cuenta, borremos así con nuestro poder mental, borremos la 1. Y a partir de la 2 comenzamos a leer hasta la 5. Vamos a entender lo mismo, que hay diversos tipos de memoria, que la memoria no es unitaria, ¿no? Hay diversos tipos. Y se va subdividiendo unas y otras. Estamos. Por lo tanto, la que se elimina es la número 1. La que se Yo lo había puesto elimina por eso. es la número 1, porque lo que hace es redundar lo que las demás especifican. ¿Ve? Esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. Los diversos tipos de memoria, ¿correcto? ¿De quién nos habla? De la memoria. ¿Y qué dice de la memoria? Que hay diversos tipos. Tema, la memoria, aspecto específico de desarrollo, su diversidad. ¿Ves? Ahí está, esa es la respuesta. Por lo tanto, oración eliminada, la número 1. ¿Cuál es el criterio? Redundancia. Redundancia. Ahí está. Bien. Muchachos, para evitar confusiones, observen lo que voy a escribir acá, ¿ya? ¿Cómo van a enviar su respuesta? Así ya para poder avanzar y para poder entender que estamos avanzando sobre el mismo ejercicio. En primer lugar, vas a colocar el número del ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio que viene es el número 3, ¿cierto o no? Ya está. Entonces, ahora vas a colocar 3, así, 3. Vamos a cambiar de color. Ahí está. 3. Vas a colocar el número que eliminas. Supongamos el 3, ¿ya? O, perdón, supongamos el 5 ya. En romanos, ¿ya? 5. Y luego colocas o discordancia o redundancia. Vamos a colocar discordancia.
suficiente. Ahí está. Discordancia. Así vas a enviar, ¿ya? El número que estemos trabajando al inicio. El número del ejercicio que eliminas, del 1 al 5, cualquiera de ellos. Y luego el criterio, o dis o red, ¿no? ¿Se entendió? Ya para trabajar mejor. Muy bien, ya se entendió, profe, muy bien. Ahora sí. Seguimos. Muy bien, Diego. Ahora, muchachos. Medio minuto. Acción. Bien, muchachos, a ver. Parece que esto es muy difícil. Veamos. Uno dice, durante decenios, la cabina telefónica roja, este es el tema, ¿ya? A ver, vamos a cambiar de color. La cabina telefónica roja, como podemos ver allí, las imágenes, muchas veces ustedes han visto esa cabina clásica en muchas películas antiguas. La cabina telefónica roja ha sido un símbolo de lo genuinamente británico. ¿Qué significa genuinamente? Se refiere pues originalmente, originariamente. ¿Sí? Dos,
El modelo más popular, la pregunta, ¿el modelo más popular de qué o de quién? De esa cabina telefónica, pues. Estamos. Sigue hablando de la cabina telefónica. Dice, el modelo más popular, si en la número 1 nos habla de símbolo, entonces va de la mano con esto, pues, ¿no? El modelo más popular, o sea, más conocido, más simbólico, es el K6, diseñado en 1935 por el arquitecto Sir Gilbert Scott. Pronto se convirtió en un clásico. Sigue hablando de esas cabinas rojas que vemos en la imagen. 3. Para instalar los teléfonos antiguos se usaban cabinas fijadas por pernos de gran resistencia. Mira, no está hablando de las cabinas rojas. No está hablando de las cabinas rojas, ¿correcto? Están hablando de cómo se instalaban algunas cabinas para en ellos colocar teléfonos, el modo de instalación, pero no está hablando de su carácter simbólico. En la número 4 dice, se instalaron casi 70,000 unidades en todo el país. Imagínate, esas 70,000 unidades, por eso que se refiere, pues, se refiere a la K6. Como tantas se instalaron en el país, justamente se llegó a convertir, pues, en un elemento característico de la ciudad, porque estaban muy, en cada esquina, a mitad de cuadra, habían cabinas. Por eso es que es un símbolo, pues, británico. Viene la número 5, dice, hoy con la invasión de teléfonos móviles se exportan. La pregunta es, ¿qué se exportan? Como curiosidades, esas cabinas rojas, ¿correcto? Entonces, todas hablan pues de estas cabinas, ¿no? Estas cabinas. Que si bien es cierto, hoy ya no se le da el uso que tenían en su momento, pero siguen teniendo importancia porque se le venden pues como curiosidades, ¿no? Lo que en una época fue simbólico, en otra ya cobra un valor especial. Bien, la que se elimina es la número 3 porque la 3 no está hablando de las cabinas rojas. Y en segundo lugar, no está hablando de un carácter de importancia, un carácter simbólico, no. La número 3 está hablando pues de cómo se instalaban las cabinas, que no se refiere a la roja. Esta es la respuesta, la número 3. Ahí está el tema central, la oración eliminada y el criterio. Bueno, aquí es discordancia, ¿ya? Debe ser discordancia. En el criterio, discordancia. Ahí está. Bien, muchachitos, recuerden lo que dije hace un momento, por favor. La manera de enviar sus respuestas es esta. Vuelvo a señalar, vuelvo a señalar. La manera de enviar su respuesta es la siguiente. Primero se coloca el número. En este caso, el que viene es el ejercicio 4, ¿ya? Vas a colocar 4, punto,
Viene luego la oración que vas a eliminar con romanos, la 1. Y luego vas a colocar el criterio. Red, ya está. Así es la respuesta. Así se envía la respuesta. ¿Listos? A ver, muchachos. Ahora sí. Acción, vamos. Está fácil, muchachos. Muy bien, Lenin. Felicitaciones. Bien, 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 bien. Bien, muchachos. Rápidamente. Se elimina la 4, dice Lenin. La pregunta es, Lenin, ¿por qué se elimina la 4? Y Lenin dice, profesor, perdón. Se elimina la 4 porque la 4 está redundando lo que ya se ha informado. Vamos a explicar, dice, la 4 dice, la hepatitis C es una enfermedad que afecta al hígado. Eso está acá, dice, la mayoría de las personas que están infectadas con hepatitis C no tienen síntomas durante muchos años. Ah, también recogemos eso. No tienen síntomas, quiere decir que es asintomática. Luego la 2, la infección puede durar toda la vida y conducir a la cicatrización del hígado o al cáncer de hígado. Mira, en otras palabras, ¿cuál es el órgano que va a ser afectado? El hígado. La 4 dice, la hepatitis C es una enfermedad que afecta al hígado, ya lo dijo la 2, y se desarrolla de manera asintomática, ya lo dijo la 1, no presenta síntomas. Perfecto, muy bien, Lenin. Entonces, esa es la respuesta. Las características de la hepatitis C, muy bien. Se elimina la número 4 por redundancia. Muy bien, perfecto. Buen trabajo. Buen trabajo. Borramos. Ahora coloca 5 romanos y el criterio al tope. Vamos, muchachos. Acción. Bien, Annalise, felicitaciones. Bien, 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 bien. De eso trata el texto. Veamos, veamos, veamos. Muy bien, Annalise, perfecto. En termodinámica, la entropía, este es el concepto.
La entropía, simbolizada como S, es una magnitud física, ¿correcto? Sabemos que magnitud es todo aquello que es susceptible de ser medido, pues, ¿no? Ella se refiere a la entropía. Esta figura se llama, muchachos, observa, el utilizar pronombres para referirnos a sujetos mencionados con anterioridad. Estos pronombres se llaman elementos o recursos anafóricos. Para evitar volver a decir la entropía permite, usamos pronombres. Ella permite, o sea, la entropía permite, ¿ves? Esa es una figura anafórica muy recurrente en la redacción y producción de textos, ¿ya? Eso se llama anáfora. Ella permite, mediante cálculo, determinar la parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. Es una función, pregunto, ¿quién es una función? La entropía, ¿ves? Aquí hay una figura elíptica, ¿no? En vez de decir, la entropía es una función, omito la entropía, omito esa expresión, y a eso se llama elipsis, elipsis, supresión de una palabra o una expresión para evitar ser vuelta a nombrar, pues, ¿no? Y eso le da fluidez a la expresión, a la comunicación. Es una función de estado de carácter extensivo y su valor es un sistema aislado. Crece en el transcurso de un proceso que se dé de forma natural. La entropía, ahora la menciona, describe lo irreversible de los sistemas termodinámicos. La palabra entropía procede del griego y significa evolución o transformación. Muy bien. Si nos damos cuenta, muchachos, de la 1 a la 4, ojo, de la 1 a la 4 nos hablan de entropía, pero como una magnitud física, un concepto, ¿en qué consiste, no? Este concepto, ¿cuál es su significado? ¿De qué trata? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cómo se entiende? La número 5 está hablando la palabra, ¿de dónde viene la palabra? No está hablando del significado, sino de la palabra. ¿De dónde proviene? Dice, proviene del griego, pero no está hablando, el tema no es hablar de ello. El tema no es hablar de dónde proviene, sino qué es lo que significa. La 5 habla de su etimología. Esa es la que se elimina. Muy bien, Annalise. Ya te puse tus 2 puntos. Muy bien, felicitaciones. Las características de la entropía. Se eliminan las 5, criterio, discordancia. Muy bien. Seguimos. Ahora colocas 6, número romano y el criterio. ¿Listos? Bien, bien, bien. 6. A ver, muchachos. Ya, más fácil no puede ser. Vamos a ver.
Muy bien, Andrea Lozada. Perfecto, gracias. Felicitaciones. Ahí está. El tema es la aclaración del mito de que las mujeres y los niños sean los primeros en un naufragio. Ustedes habrán escuchado, ¿verdad? A su corta edad, habrán escuchado que mucho se dice, ¿no? En un caso de naufragio, los niños, las mujeres y los ancianos son los primeros que deben salvarse. Y este ejercicio de texto nos aclara. Eso es mentira, dice. Eso es mentira. Los primeros que se deben salvar, dice, en un naufragio, son los que tengan más capacidades de sobrevivir. No se le va a dar preferencia a los que tengan menos posibilidades de salvación, pues, ¿no? Sería sacrificar vidas que sí pueden sobreponerse o resistirse a la muerte y son los más preparados, como la tripulación y el capitán. ¿Ve? Eso trae por la borda, aunque suene, pues, de repente suene contrario a las buenas formas, contrario a lo que se debe brindar, ¿no? Bien. Dice, es un mito que las mujeres y los niños sean los primeros en ser rescatados de un naufragio. ¿Qué es un mito? Bueno, la palabra mito se puede entender de muchas maneras, pero lo que aquí pretende decir el autor que es un mito, o sea, es un engaño, es una mentira, ¿ya? Es algo que no se da. Eso quiere decir el autor. Lo habitual en los naufragios es que el capitán y la tripulación sean los primeros en ponerse a salvo. ¿Ves? Está aclarando el mito, está aclarando, ¿no? Está aclarando. La probabilidad, ahora explica la causa de ello, ¿no? La probabilidad de sobrevivir a un naufragio es el doble para los varones que para las mujeres. Los niños son los que tienen una tasa de supervivencia menor en caso de naufragio. Es por eso, si son las mujeres, si son los niños los que tienen menores posibilidades de salvarse de un naufragio, entonces ¿a quién hay que darle prioridad? A los que tengan posibilidad de salvarse, no a los que no tengan posibilidad de salvarse. Porque no solamente puede subir a la embarcación, sino también resistir otros contratiempos que pueden sobrevenir, ¿no? Hay muchos naufragios que pues han sido pues los sobrevivientes han sido colocados en balsas, en botes, y esos botes y balsas también por movimiento del mar, se han volcado y han perecido, ¿no? Entonces, lo que hace el autor es justamente aclarar. Y la que se elimina en este caso es la número 5, porque la 5 no está hablando específicamente del mito. No está hablando específicamente del mito que se pretende aclarar. Dice, en nuestra sociedad existen muchos mitos que deberían ser aclarados. Es muy general. No está centrándose en el caso del naufragio. Bien. Profesor, ya le La respondí respuesta por es el la chat. número 5 por discordancia. Muy bien, muy bien, muy bien. Profesor, ya le respondí por el chat. Muchachos, permítame, por favor, escúchenme. Voy a escribirlo, ¿ya? Voy a escribirlo. Hace un momento señalé los nombres que adoptan el criterio de eliminación, la que no trata el mismo tema. Grábenlo, muchachos, ¿ya? Dije, se le llama discordancia. Discordancia. También se le conoce con el nombre de inatingencia. Se le conoce con el nombre de inconexión. Se le conoce con el nombre de impropiedad. Se le conoce con el nombre de no pertinencia. ¿Ya? O también se le conoce con el nombre de impertinencia. Como es no pertinencia, son formas de llamar, ¿no? Por ejemplo, en la presa San Marcos, cuando se trabajaba ese tipo de contenidos, en un ciclo le llamaba la no pertinencia y en otros ciclos le llamaba impertinencia, ¿ya? Pero en el fondo es lo mismo. O también se le dice, se le llama también en otros momentos incongruencia. Incongruencia.
Ya, es lo mismo. Son sinónimos. Son sinónimos. Y coloquen el número del ejercicio, muchachos. Le estoy diciendo una, dos, tres veces y no lo están haciendo así como yo lo señalo. Entonces no puedo entender a qué se refiere, qué número está tratando. Seguimos. Vamos. 7, vamos, al toque. Bien, muchachos, atentos, ¿ah? Atentos, dice así. La física de Aristóteles se ocupaba fundamentalmente del cambio. Ajá. El rasgo más asombroso de la naturaleza. Vamos a rescatar dos conceptos, ¿ya? La física de Aristóteles y ¿de qué se ocupaba? Fundamentalmente su física, del cambio. Seguimos. El cambio, está en el tema, en la física de Aristóteles se concebía como la locomoción, esto es, cambio de lugar. De acuerdo con Aristóteles, el campo físico se plasmaba en un eje temporal. Eje temporal. Tú sabes que eje temporal significa, es un eje que depende pues del tiempo, ¿no? Eje temporal. Y podía estar motivado por una fuerza. Para la explicación aristotélica del cambio, el tiempo era un factor insoslayable. Profesor, ¿qué significa que era un factor insoslayable? Eso significa que era un factor inevitable. En palabras más sencillas, Aristóteles, para poder explicar el cambio, utilizaba el concepto tiempo. Eso está diciendo. Y eso lo mencionó la número 3, pues. La número 3 dice, de acuerdo con Aristóteles, el cambio físico se plasmaba en un eje temporal. Significa, muchachos, que el concepto tiempo estaba presente en su física, de modo pues necesario para poder explicar el cambio. Si no utilizaba el concepto tiempo, no hubiera podido explicar el concepto cambio. Por lo tanto, cambio el tiempo fue un concepto indispensable en su física. Eso es lo que dice la 4. Para la explicación aristotélica del cambio, el tiempo era un factor insoslayable, o sea, un factor necesario. Y está repitiendo lo que la 3 ya dijo, pues. La que se elimina, muchachitos, es la número 4, por redundancia. La número 4 por redundancia. A ver, a ver, a ver. Seguimos. A ver.
A ver, muchachos, el último ejercicio. Tiene que ser de ustedes, ¿ya? Necesariamente. Lenin Corales. Felicitaciones, Lenin. Ya está. Ya está, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya lo dijo. Dice, para un nemátodo, parásito, ahí tenemos la imagen de los nemátodos, son como lombrices, pues, ¿no? Para un nemátodo parásito, el objetivo no es escapar. El nemátodo no quiere escapar, sino más bien quiere que se lo coman. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a esparcir, se va a perpetuar. A ver, ¿qué es lo que hace para que se lo coman? Dice, se hospeda en una hormiga, el nemátodo se hospeda en una hormiga y vuelve su parte trasera tan roja y prominente como una fruta madura, para que la hormiga se vuelva llamativa, pues, ¿no? Y los pajarillos coman a la hormiga, ¿no? Como diciendo, cómeme, cómeme. Y el nemátodo está rogando para que venga el pájaro y se lo coma. Sigue leyendo. Los nemátodos parásitos sobreviven cíclicamente al hospedarse en una hormiga y que luego es comida por un pájaro. Esta es la respuesta, ¿ya? La 3. Vamos a acabar de leer y poder explicar por qué en la número 3 está contenido todo lo demás del texto. Bueno, nos quedamos que lo que busca el nemátodo es que se lo coman. No huye, sino más bien que se lo coman. Entra la hormiguita y se va a la parte trasera, ¿no? A su colita y la vuelve roja. Ya está. Seguimos. El carácter vistoso, ¿no? Ese color rojo que torna el nemátodo en la parte posterior de la hormiguita, de la parte trasera del nemátodo, provoca que un ave se coma la hormiga y junto con ella un bocado de huevos del nemátodo. ¿Ves? El nemátodo, si el pájaro se come a la hormiguita, entonces el nemátodo pues se alegra, ¿no? ¡Yeah! Lo logré. El pájaro esparce los huevos en sus heces, que otras hormigas luego se comen y así continúa el ciclo vital. Y se va expandiendo, se va perpetuando. ¿Estamos? Muy bien. Y todo lo que hemos leído, la 3 lo resume. Y al resumirlo, lo está repitiendo. ¿Ya? Dice, los nemátodos parásitos sobreviven cíclicamente al hospedarse en una hormiga que luego es comida por un pájaro. ¿Ves? Todo el texto lo simplifica o lo sintetiza la número 3. Si lo va a sintetizar, lo está repitiendo en su modo esencial. Y esa es la que se debe eliminar. Se elimina la número 3. El ciclo de vida del nemátodo. Se elimina la 3 por redundancia. Bien, muchachitos, muy bien, buen trabajo. Felicitamos el día de hoy. Vamos a anotar la fecha. Hoy estamos 11, ¿no? 11 de febrero. Felicitamos y saludamos a Annalise, a Lenin, a Andrea Lozada y a Diego Quiñones. Muy bien, muchachos, gracias por su trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, profesor. Muchas gracias también. Chao, profesor, cuídese. La próxima semana vamos a trabajar el tema de plan de redacción, ¿ya? Plan de redacción. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Muchas gracias. Y ahí entramos a trabajar textos, ¿ya? El apasionante tema de la lectura. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao, chao. Nos vemos. Chao, profesor, cuídese. Chao, profe. Gracias por la clase. Chao.